Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Bien. Acabamos de hacer unas pruebas con la Sensei Laura Copelo. Vamos a mirar qué sucede. Bueno, denme un momentico. Yo le cuento a la Sensei que estamos... Ya. Bien. Gabriel, ¿cómo vas? Espero que todo muy bien. Bueno, vamos. Esperemos que no ha habido un problema con los tiempos, que a veces me equivoco mucho con los cambios horarios. Ojalá los compañeros que no han visto los diferentes videos de los diferentes sensei, estos están en el canal de YouTube de Hoyo Shinkan Dojo. Nos ayudan mucho yendo al canal, dándole, si les gusta, sus opiniones, y si los pueden compartir, muchísimo mejor. Ah, por aquí está la Sensei, yo muy bien. Llegó la Sensei Laura. Sensei, ¿cómo está? Bueno, vamos a esperar que se termine la conexión. Hoy hemos tenido problemas con la red. Parece que sí, parece que vamos a tener dificultades hoy con la red. Yo te veo, ¿vos me ves o me escuchás? La escucho, Sensei, la imagen está pausada. Ajá, yo te veo perfecto. Bueno, arranquemos, si le parece, vamos conversando y si el audio está bien, vamos trabajando. ¿Está de acuerdo, Sensei? Perfecto, sí, no hay ningún problema. Bueno, primero, mil gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Este es un espacio que se generó a partir de estar en la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y lo que hacemos es una conversación tranquila, Sensei. Bueno. Sensei, empecemos. Lo primero... Muy agradecida. No, Sensei, agradecido nosotros que queremos aprender de su trayectoria y su experiencia. Sensei, cuéntenos cuándo empezó a practicar Aikido, por qué, quién la invitó, ¿cómo fue eso? Bueno, te cuento. Mira, yo empecé a practicar Aikido en el año 1974, ¿sí? Yo tenía 14 años en ese momento, no conocía el Aikido. En realidad, yo quería practicar un arte marcial. Para esas épocas lo conocido era el judo, karate, no había mucho más variedad por aquí. Pero bueno, me enteré de que cerca de mi casa había un maestro japonés que enseñaba un arte marcial. Y bueno, fui a verlo, fui a ver una clase, me gustó, me anoté y al otro día comencé a practicar. Y desde ahí comencé a practicar y no dejé nunca más. Muy bien. Ese instructor japonés... Sensei Miyazawa, ¿no es cierto? Ajá. Sensei Miyazawa fue el introductor del Aikido aquí en Argentina. Él enseñó Aikido desde el año 1964 acá en Argentina. ¿Sí? Él comenzó... En realidad, él también no venía directamente a dar enseñanza de Aikido, sino que él vino por razones comerciales y hacer negocios que no se terminaron de dar, y finalmente terminó enseñando Aikido. Él comenzó dando sus clases en el dojo del maestro Yamamoto de judo, que era es un maestro muy reconocido de judo aquí, y comenzó ahí dando sus primeras clases. Comenzó dando clases a la gente de judo, a la gente de karate,
y por eso nos comentaba él siempre que durante esos inicios su aikido era un poquito fuerte, porque el aikido era absolutamente desconocido aquí, entonces como que con gente que estaba acostumbrada a hacer artes marciales tenía que ser un poquito, mostrar la efectividad del aikido, ¿no es cierto? Y bueno, desde ahí él comenzó a enseñar, estuvo enseñando ahí durante varios años. Un par de años después llegó aquí, invitado por él creo, el Sensei Kurata, que es el otro gran maestro de Aikido, que se incorporó acá en la enseñanza de Aikido por esos años. Estuvieron enseñando juntos durante algún tiempo y después cada uno abrió su escuela, siguió su camino y enseñaban cada uno en su dojo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, yo como te digo, me incorporé en el año 74 a la práctica ahí con el Sensei. Su dojo, que era un dojo muy pequeño, era un dojo que estaba en un departamento, en un primer piso. Era el tatami, era un tatami de 7 metros por 3 metros y medio más o menos, eran 2 habitaciones unidas. Era como practicar dentro de un departamento, ¿no? No tenía el aspecto de un gimnasio grande ni nada para el estilo. Ahí comenzamos la práctica. Y ahí el sensei enseñaba Aikido y también enseñaba Kenpo. Él es maestro de las 2 disciplinas, ¿sí? Entonces daba clases de Aikido y Kenpo todos los días. Y bueno, y ahí en un lugar tan chico había mucha gente practicando, porque había varias clases y se juntaban bastantes alumnos para la práctica. Ahí fueron mis primeros pasos de Aikido con él. Y desde ahí, bueno, siempre junto a su lado. Bien. Sensei, ¿cómo fue esa primera clase? ¿Usted llega? Llegabas, me acuerdo que nos hacía leer un cartelito que tenía ahí con todas las instrucciones del dojo, ya que había que llegar 10 minutos antes, lavarse pies, manos, cambiarse, y en el horario justo de la clase uno ya tenía que estar dentro del tatami esperando al maestro. En ese sentido, en esa época era muy estricta en cuanto a los horarios el sensei. Si llegabas tarde, no entrabas al tatami. Después con el tiempo, bueno, se fue haciendo más permisivo en cuanto a esto, porque bueno, la gente de repente que aquí se trabajaba hasta muy tarde y de repente no podía llegar justo en el horario preciso, pero hablando con él como que te autorizaba si llegabas 10 minutos después a incorporarte a la clase. Pero en ese principio, cuando yo empecé, me acuerdo que era bastante estricto con los horarios. Después de la clase, entrabas a la clase, te indicaba dónde tenía que acomodarme y bueno, copiar, me decía. Copiar todo lo que iba haciendo, lo que iba mostrando. Ahí, en esa época, él daba toda la clase, hacía la parte de gimnasia, y después junto con otro instructor empezaba a mostrar las técnicas. No había mucha explicación verbal, él mostraba varias veces las técnicas y el alumno tenía que estar bien atento, mirar, tratar de absorber todo lo que pudiera y levantarse y practicar lo mejor que pudiera, es decir, todo aquello que había podido ver, tratar de repetirlo. No se hablaba mucho durante la clase, es decir, no podíamos hablar entre los alumnos. Una mínima ayuda que te podía dar tu compañero, pero no más de eso. Hoy en día las clases son más charladas a veces, por lo menos por acá hay más comunicación entre los dos compañeros que practican, ¿no? Pero en ese momento
ver mucho. Él estaba muy atento, parado en el tatami, y nos iba mirando a todos, y las correcciones las hacía él si es que eran necesarias. En general él permitía bastante que todos practicáramos sin corregirnos demasiado, sino que nosotros a través de la práctica empecemos a encontrar los detalles de las distintas técnicas, ¿no? Él venía y corregía ciertos detalles, ¿no es cierto? Pero en general esa era la forma de práctica que teníamos. ¿Recuerda usted si había otras mujeres cuando usted inició Aikido Sensei? Sí, cuando yo me inicié creo que éramos 4 chicas, una cosa así, no más que eso. Nunca hubo demasiadas mujeres, siempre por supuesto hubo más cantidad de alumnos varones. En esa época cuando yo empecé creo que había 4 chicas, había una chica cinturón verde y otra chica cinturón marrón que era a su vez hija de otro practicante. Y bueno, ellas fueron, digamos, quienes me ayudaron en esos primeros momentos, ¿no? Sensei, ¿y qué dijo su familia cuando usted le dijo, bueno, me voy a ir a practicar un arte marcial con un instructor japonés? Ningún problema, te digo. Es más, en realidad quien se enteró del maestro Miyazawa fue mi mamá. Alguien le comentó a ella que había un maestro y la primera en buscar el lugar fue ella. Después fui yo. Así que no era ningún problema. Mis padres perfectamente contentos. Me apoyaron siempre. Así que no tuve, en ese aspecto no tuve ningún problema en cuanto a la práctica. Se lo pregunto. Sí, decime. Se lo pregunto porque recuerdo mucho que mi padre se enojaba con mi hermana cuando entrenaba judo. Porque le decía, una chica no puede tener moretones, una chica, y mi padre era un papá muy, muy adelantado, no era retrógrado, pero le molestaba mucho que a su hija medio se la tocaran, era muy celoso con eso. Entonces no sé, en Argentina, en los 70, cómo eran los padres de familia frente a las artes marciales para sus hijas. Mirá, yo por lo menos con los míos no tuve problema. La verdad que no... las chicas también que practicaban conmigo tampoco los tenían. No sé en otro ámbito, en otras artes, cómo era en ese momento. Pero digamos que yo no tuve inconveniente en ese sentido. Quizás otras chicas, ya, como vos decís, de acuerdo a la educación que haya recibido o la forma que sean los padres, se hayan visto más complicado la posibilidad de hacer un arte marcial. Pero... Sí, Sensei, nos decía que... no, te comentaba que yo empecé a practicar en ese dojo, estuvimos durante unos años, estuvimos practicando ahí hasta que, bueno, no le volvieron a alquilar el departamento al sensei, y entonces en ese momento en mi casa mi familia contaba con un local muy grande y terminamos llevando el dojo, trasladando el dojo así que yo por muchos años tuve al sensei enseñando ahí en ese dojo. Es más, y en ese dojo fue donde estuvo dando clases dojo Kiyomaro Ueshiba cuando vino de visita a Buenos Aires. Así que para mí yo ya ese dojo no lo tenemos más, porque bueno, tuvimos que vender nuestra casa, iba todo en bloque, pero ahí estuvimos muchos años, él estuvo enseñando ahí hasta que construyó su propio dojo, y cuando él se trasladó yo me quedé con otros instructores ahí en ese dojo que estaba ubicado en mi casa. Pero bueno, yo tengo el gran recuerdo de haber recibido ahí en ese lugar a Dojo Kiyomaro Ueshiba. En el año 78 fue esto, que es la primera vez que estuvo Dojo en Argentina. Vino él y se llama Latinoamérica. Sí. ¿Cómo? Creo que era la primera vez que Dojo visitaba Latinoamérica. Creo que sí, él venía, en realidad creo que venía, fue a Brasil primero porque
También fuimos con un grupo de alumnos, nos fuimos a Brasil, que él entraba por ahí primero, creo que era algún tipo de festividad ahí de la comunidad japonesa en Brasil, que es muy grande, y por esa razón él llegó de visita. Y bueno, él estuvo primero en San Pablo, en Río de Janeiro, y después bajaba acá para Buenos Aires, ¿sí? Y durante su visita en Buenos Aires estuvo 2 días con el Sensei Kurata, dando clases para el Sensei Kurata, y 2 días con el Sensei Miyazawa, en sus dojos. Muy bien. Con él, bueno, también te decía, vino el Sensei Yamaguchi, venía como buque de dojo, y el Sensei Shibata, eran tres maestros que venían. Y bueno, fue algo una experiencia hermosa, porque en realidad los seminarios los daban el dojo y eran seminarios, es decir, a nosotros nos dio clase, éramos 30 personas para las que nos dio clase de dojo Kiyomaru. En esa época no había tantos alumnos todavía. A diferencia de lo que... Un seminario personalizado, por decirlo de alguna manera, Sensei. Sí, totalmente. Porque hoy en día, el último seminario que estuvo acá, Dojo Moriteru, fueron como 900 personas, miren, en una cancha de básquet. Ese seminario de Dojo Kiyomaru fue increíble, porque estábamos, decir, nuestro tatami era de 8 metros por 6 y lo teníamos ahí. Y hemos practicado con él, inclusive. Lo mismo una clase que dio Sensei Yamaguchi. Era para nosotros nada más. Fue un lujo, realmente. Eso no se repitió nunca más después, porque ya las próximas visitas ya fueron más multitudinarias. No hubo esa posibilidad. Así que fue una gran experiencia eso. La verdad... Sensei, déjeme decirle que le tengo una envidia increíble, porque aún ni en Hombu Dojo uno se le logra acercar a Dojo, es porque Dojo tenga la amabilidad de acercarse a uno, pero uno siempre lo ve lejitos ahí. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia Sensei? Yo tuve hasta la oportunidad de que él me haga una técnica, es decir, de tomarlo a Dojo, y era... Imagínate, yo tenía 18 años en ese momento. Era lo máximo que yo podía ver o estar ahí. Increíble. O sea, era increíble para mí. Lo mismo la clase con Yamaguchi Sensei. Yo quedé enloquecida con Yamaguchi, el aikido de Yamaguchi. Me parecía algo extraordinario de él. Y él como persona también muy amable. Aparte fue que terminaron la clase, el Sensei Miyazawa lo llevó a mi casa, dentro de mi casa, así que estuvimos tomando té en el living de mi casa, digamos. No muchos han tenido esa posibilidad de tener al propio dojo en el living de su casa. Así que para mí... Imagínate que fue un recuerdo imborrable. Quizás es el más grande que tenga de todos los maestros con los que he estado, que tuve la posibilidad de estar en algún seminario. Sí, me imagino entonces usted que tiene fotos con Sensei Yamaguchi, con Kishumaru Ueshiba Dojo. Muy poquitas fotos. Imagínate que en esa época no había celular, ¿no? Y tenías que andar con la cámara. Y tengo un par de fotos, sí, tengo una en mi casa, pero no muchas tampoco, y las atesoro y las guardo, pero no sabes cómo. Por favor, hay que guardar eso, hay que ponerlo en una caja fuerte que no se vaya a dañar, eso es muy valioso, Sensei. Totalmente, así las tengo, así las considero. Así que bueno, esa fue quizás una de las experiencias más lindas que tuve. Qué bonito eso que nos está contando. Mi maestro Sensei Ezra me habla muy bien del Aikido de Yamaguchi Sensei, y él lo seguía cuando hacía sus periplos por Europa.
¿Qué recuerda usted de ese Aikido? ¿Qué sentía usted al trabajar con Yamaguchi Sensei? No, veía el Aikido de él, me parecía maravilloso, porque lo veía a él que hacía Aikido con una simpleza, hacía Aikido como si caminara, y siempre sonriente. Lo que me llamaba la atención es que él siempre sonreía cuando hacía las técnicas, y ningún esfuerzo, vos no le veías que no se le tensaba un músculo, nada, y siempre una sonrisa. Y bueno, y eso de poner a los alumnos contra el tatami, apoyarle un dedo encima y no que el alumno no se pudiera levantar ni moverse prácticamente, era increíble algunas cosas que hacía. Y la forma de moverse, realmente a mí me encantó y me sigue gustando, ¿no? Me parecía un aikido sublime, te digo, para poder practicarlo, ¿no? Y creo que no cualquiera lo puede llegar a practicar. Pero él era muy simpático también, siempre sonriéndose, muy amable, lo recuerdo. Fue muy linda también, realmente. Qué bonita experiencia, Sensei. Sensei, ¿y a qué edad usted obtiene el Shodan? A los 21 me gradué yo, en el año 1981, cuando con el examen, con ese examen de Dan, Sensei Miyazawa inauguraba su dojo, su nuevo dojo, en su casa, ¿no? Entonces, como inauguración, digamos, fue la graduación de varios de sus alumnos. En ese momento fuimos 11 los que rendimos para primer Dan, ¿no? Que nos estábamos preparando, algunos de los cuales seguimos obviamente enseñando. Por ahí algunos compañeros ya están en otras escuelas o crearon sus propias escuelas, pero de esa época quedaron varios buenos aikidokas, buenos instructores, y que hoy son, ya te digo, tienen su propia escuela también. Así que fue, esto te digo, en el año 81, y bueno, y de ahí en más yo empecé a dar clases en mi dojo, digamos, en el dojo que había dejado el sensei. Por supuesto que también seguía yendo a practicar a su dojo. En esa época prácticamente tomaba clases casi todas las noches. Iba a las clases en Sensei Miyazawa ya para los danes y los alumnos más avanzados. Daba un día a la semana, daba clases de armas. Él trabajaba muy bien con armas, tenía mucho conocimiento. Así que una clase especial nos enseñaba armas. Clase que compartíamos también con los danes que hacían Kenpo, porque tanto Aikido como Kenpo nos enseñaba toda la parte de armas. Trabajo con Boken y con yo, que éramos enseñó mucho, realmente conocía mucho de armas. Así que aprendimos mucho con él. En ese momento no todas las escuelas de Aikido utilizaban armas. En ese momento era uno de los pocos que hacían trabajo con armas, ¿no? Y lo seguimos haciendo, por supuesto. Seguimos con sus enseñanzas. Aunque usted ya nos ha dicho un poco, pues, de esas particularidades del entrenamiento con Miyazawa Sensei, háblenos cómo era Sensei Miyazawa, qué énfasis hacía. ¿Usted qué recuerda de esa experiencia con Miyazawa Sensei? Mira, fundamentalmente recuerdo que, bueno, él siempre nos decía que lo fundamental son las técnicas básicas. O sea, hay que siempre poner mucho hincapié en las técnicas básicas, conocerlas bien, saberlas bien. Si uno sabe las técnicas básicas, de ahí en más podés seguir sumando cosas. Entonces era muy técnico, y bueno, nos exigía que todos tuviéramos más o menos, tratábamos de lograr sacar la técnica lo mejor posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Pero siempre le puso mucho énfasis a la parte de la técnica básica. Constantemente en sus clases daba técnica básica.
Después se iba fumando, por supuesto, otras cosas, copionaje, cocinaje, pero las primeras técnicas siempre hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Y siempre nos decía de que él prefería tener pocos alumnos bien entrenados, con buena calidad de técnica, que a tener gran cantidad de alumnos que hicieran las cosas más o menos, ¿no? Yo nunca tuvo grupos, clases muy grandes, ¿viste? Si bien en su dojo, que ya era un poquito más grande, podíamos llegar a tener 30 personas en una clase, pero era muy difícil. Generalmente trabajamos con grupos de 20 personas por clase, una cosa así. Y bueno, él siempre estaba presente ahí, corrigiendo, controlándonos. Y bueno, pegándonos algún reto también cuando veía que hacíamos alguna cosa extraña. En esos momentos todavía, imagínate que no había internet, nada por el estilo, entonces no había tanta posibilidad de ir mirando a distintos maestros ni nada. En esa época, solamente en Argentina, Miyazawa y Takahata, no había otro maestro. En los años 80, entonces lo que teníamos de Aikido era lo que veías en el dojo, que copiabas, era lo que hacías, no tenías mucha más variedad. Así que eso hizo que también nosotros tomemos una determinada forma, ¿no? Copiábamos todas esas formas y es la que más o menos los que aún seguimos practicando de esa época mantenemos esa forma básica. Después con el tiempo, bueno, ahora también vamos sumando distintas cosas, pero esa forma es la que se mantiene y es la forma que yo enseño. Son todas esas técnicas que transmitió el sensei, yo trato de transmitir todo lo que yo entendí, ¿no es cierto? Todo lo que vi. Y tratar de mantener un poquito esa forma que es la que nos transmitió. Y después sí, obviamente, seguir recibiendo y viendo otros maestros y tomando todo aquello que nos puede complementar. Pero no por eso dejar de lado lo que es básico para nosotros, o lo que es lo que el maestro nos enseñó. Por lo menos yo lo hago de esta manera. Bien. Sensei, ¿usted empieza a enseñar entonces apenas obtiene el grado de Shodan o ya había empezado a enseñar antes? No, después de que me gradué de Shodan, ahí empecé, digamos, a dar clases también. ¿Y por qué decidió empezar a dar clases, Sensei? No fue una decisión, venía practicando y seguía, y ya te digo, como mi maestro deja el dojo que estaba en mi casa y se traslada a su dojo, entonces obviamente yo me quedé ahí en mi lugar, con otros profesores también. Y bueno, y de ahí en más, siempre siempre estuve practicando. Los únicos momentos que paré un poquito fueron durante algunos meses de mi embarazo, los últimos meses, porque yo hasta los 7 meses estaba en el tatami, y después del parto, a los 15 días, estaba otra vez en el tatami. Así que las veces que restringí mi práctica fueron por esta cuestión o por alguna lesión, pero siempre estaba ahí pegada al tatami, no mucho más lejos, ¿no? Y continué enseñando en este dojo, en mi dojo. Después, años más tarde, también empecé a enseñar en el Instituto Potencia, que es donde estoy enseñando yo ahora. De ahí empecé en el año 94 más o menos, y desde esa época también estoy enseñando en ese dojo. Y bueno, también teníamos que dar algunas clases en el dojo central, también teníamos terminados en que cada uno de los instructores también íbamos a dar clases en el dojo central. ¿Usted está dedicada 100% de su tiempo a Aikido o se tiene otra profesión, otra actividad? No, estoy dedicada al Aikido.
Usted es una instructora profesional de Aikido, o sea, todo su tiempo dedicado a enseñanza. Sí, me he dedicado, sí, prácticamente sí. Siempre, digamos que desde que empecé a enseñar, seguí, bueno, después, inclusive ya después del año 90 y pico, ya daba mucho más clases porque estaba en los dos dojos, el dojo central, prácticamente estaba todos los días dando clases por la noche, una o dos clases inclusive, así que en esos años fue donde tuve mayor actividad. Ahora, ya, más. Ahora tengo 2 clases por clases en el dojo central. Y bueno, y en este momento estamos todos descansando, esperando para retomar cuando sea posible. Sí, a todos los dojos creo que en la mayor parte del mundo nos tienen haciendo otras formas de Aikido, como le decía al inicio. Esta conversación es una idea. Sensei, yo empecé con estas entrevistas, pero yo creo que son más conversaciones, porque yo no soy periodista, soy un psicólogo amante del Aikido, pero parte de este ciclo que comenzamos hoy es pensar la mujer en el Aikido. Yo llevo 29 años practicando Aikido, de los cuales 28 enseñando, porque en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Yo quisiera que usted me hablara cómo ha sido ese proceso en Argentina. Usted ha vivido mucho de esta parte de la mujer en el Aikido, porque hay muchas preguntas. Yo me interrogo por qué en mi dojo solo hay 2, 3 chicas, y no pongo el solo como como si fuera algo malo, no, las valoro mucho y siento que su presencia enriquece el dojo, pero ¿qué sucede? No sé si pasa lo mismo en Argentina, porque lo he preguntado a varios instructores y siempre me dicen que las mujeres siempre son menos cantidad que los hombres. ¿Qué cree usted? ¿Por qué esto? ¿Cómo se vivió ese proceso de las mujeres en su dojo? Sí, es cierto, yo también siempre, no hay gran cantidad de mujeres practicando. Y te digo, por mucho tiempo yo he sido dentro de la escuela del CESE una de las pocas, y de las que ha quedado prácticamente con tantos años de práctica, la única. Pero tampoco sé bien por qué, porque digamos que el Aikido presenta todas las características que serían muy adecuadas para la mujer, ¿no? Es decir, para poder practicar cómoda. Pero sin embargo, en casi todos los dojos hay pocas mujeres practicando. No sé exactamente, porque no sé si es porque... Y yo he tenido, sí, veía que yo he tenido alumnas, supongo que empezaban tipo 13 años, 14 años, venían practicando bien hasta que, digamos, terminaban su escuela secundaria, 17 años, 17, 18, y de ahí ya empezaban o bien a trabajar o a estudiar, como que empezaban con más actividades y no sé si no tenían el tiempo suficiente para la práctica o se dedicaban a varias cosas y entonces dejando la práctica de lado, o si bien no la abandonaban, pero reducían su cantidad de tiempo de práctica. Después algunas se casan, forman su familia y ya no tienen tanto tiempo. No sé exactamente cuál es la razón. Que no hay tantas mujeres practicando, pero se han mantenido en práctica, llevan sus años practicando, no muchas, y no sé por qué. Nosotros aquí organizamos
años más o menos atrás, el seminario por instructoras de Aikido. Y la verdad que tuvo muchísima aceptación. Lo comenzamos así, es decir, yo siempre tenía la idea de por ahí juntar algunas de las instructoras que conocía de aquí, de Buenos Aires, que practican en otras organizaciones, pero en algún momento hemos coincidido o hemos sido compañeros de práctica también en nuestra misma actividad. Vino mucha gente, muchos hombres, muchas chicas de los dojos también. Fue un ambiente muy lindo, había una muy buena energía. Y bueno, y nos pidieron, hicimos el primer seminario y la gente quedó tan contenta que realmente nos pidió otro. Y para el año que estamos creciendo, empezaron a llegar las visitas de se sabe de Holanda, de Chile, empezamos a encontrar doctoras de otros países, como Cristina González en el seminario, y todos practicamos muy bien, no había ningún problema. O sea, realmente fue algo muy bueno, me parece. Este año, bueno, obviamente por las razones de la pandemia tuvimos que cancelar, volver a hacerlo, tratando de incorporar. Qué pena interrumpirla, estamos teniendo muchos problemas con el audio, o sea, se está cortando mucho y no logro entenderle bien. Vamos a intentar 5 minutos más a ver si mejora el audio, y si no, le propongo entonces volver a programar el encuentro por otro medio, de pronto un poco más tarde, donde no haya tanto uso de internet, porque me parece pues que lo que usted nos está contando es valioso y que debe estar guardado, pues como se lo había propuesto en los canales de YouTube, para que la gente pueda volverla a escuchar. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Ok, vamos a intentar 5 minuticos más. Sí, dale. Bien, Sensei, lo que le logro entender es que digamos que no hay una razón específica, sino que la vida misma, como a muchos de los practicantes de Aikido, los va sacando, los va poniendo en otros lados. Pero creo yo que de alguna forma usted no se dejó sacar. Usted siguió ahí. ¿Qué fue eso? Yo continué porque, o sea, yo siempre organicé mi vida alrededor del Aikido. Sí. Acomodaba todo para siempre poder ir a hacer Aikido. ¿Sí? Cuando estudié en algún momento, bueno, los horarios, estudiaba en horarios distintos, que no me interrumpí nunca el horario de poder ir a practicar Aikido. Cuando tuve mi familia, agarraba a mis hijos, iban conmigo al dojo, o estaban ahí. Siempre lo organicé todo en función del Aikido. Yo creo que lo que me permitió seguir 3 años en la vida, que organizo todo en función del Aikido. ¿Y cómo es ser mamá de 15 días de un bebé o una bebé y practicar Aikido? Entonces, la bebé estaba ahí al lado del tatami. ¿Cómo era eso, Sensei? Sí, tan chiquito todavía no, se quedaba en mi casa con el padre o con la abuela. Pero cuando ya eran un poquito más grandes, era normal llevar y a los chicos estar ahí al lado del tatami o sentados, a veces estaban y se quedaban ahí sentaditos. Para ellos también fue algo natural. Donde yo iba a dar clase, si no los podía estar con nadie, me los llevaba conmigo. Entonces para ellos era normal ver estar al lado del tatami, la práctica, los alumnos. Yo no tuve problema tampoco con eso. Sí.
siempre no fue ningún inconveniente para mí eso. Sensei, de acá de Medellín, Carlos Trujillo, perdón, le pregunta, Sensei, cuando se entrena con instructores como Yamaguchi Sensei o como Dochu, ¿cómo hacen para registrar todo el conocimiento que adquieren? ¿Toman notas? ¿Qué hacen para no olvidar eso que estos instructores enseñan? Mira, yo creo que, sobre todo con esto, lo tomás de la misma práctica, porque en ese momento obviamente estábamos sobre el tatami, no había ni papel, ni lápiz, ni nada. Solo lo que tenías era prestar gran atención y tratar de copiar lo mejor que podías todo lo que ellos iban mostrando, correcciones que podían mostrar, pero ibas tratando de interpretar todo lo que estaban haciendo. Era muy importante estar muy centrada en lo que hacían, porque inclusive el problema de idioma en ese momento. O hablaban japonés o hablaban inglés, no, hablaban japonés, perdón, y que hacía la traducción de Sensei Miyazawa. Y las traducciones de Sensei Miyazawa no eran muy explícitas y nos explicaban más de lo que nosotros podíamos entender mirando, ¿no? Entonces, para mí siempre fue valioso estar mucha atención maestro, producciones que nos estaban haciendo, ¿sí? Y ahí, bueno, tratando y recordar lo que sea. Sensei, sí, sigue muy mal el sonido, lamentablemente. Le voy a hacer la última pregunta, pero si usted está de acuerdo, quedamos en el compromiso de buscar otro medio y volver a conversar, porque no queda bien el sonido, entonces se pierde mucho. Michael Fernández desde España nos pregunta, le dice, un saludo cordial, Sensei Laura. Quisiera hacer una pregunta. ¿Usted se ha encontrado alguna vez de ir al dojo y que no asista ningún alumno? Sí, recuerdo una clase cuando a mis comienzos, durante un verano, un día muy caluroso que fui, éramos 2 alumnos, nada más, y practicamos con el Sensei Miyazawa y el otro instructor que había, practicamos los 4, de las mejores clases, obviamente. Sí, señora. Sí, pasa, inclusive a mí como instructora a veces me ha pasado también de ir y tener un alumno, porque era época de vacaciones o por lo que fuera. Yo no doy la clase igual, yo practico con mis alumnos, no tengo ningún problema en eso. Y esas clases son las que los alumnos más agradecen, obviamente. Sí, algunas personalizadas, que era tener el sensei para ellos nomás. Claro. Entonces, son muy valiosos. Sí. Sensei, le quiero agradecer entonces estos momentos que nos ha otorgado. Quedo con el compromiso de volverme a comunicar con usted y buscar otro medio que nos permita una mejor comunicación. Mil gracias, Sensei. Muchas gracias a vos. Muy valioso conversar con usted hoy. Bueno, muchas gracias y saludos para todos los que estén viendo. Gracias, Gracias.